Esta semana, por primera vez desde hace más de un año, Bitcoin y las criptomonedas han vuelto a tener una subida razonablemente buena. Como ya sabéis, llevamos más de un año desde el final de 2021 en el cual Bitcoin y las criptomonedas tan solamente bajan. O sea, es que ha sido bajar, bajar y bajar. ¿Por qué está subiendo ahora Bitcoin? Hay algunos expertos que hablan de que podríamos tener una nueva tendencia, que Bitcoin y las criptomonedas podrían volver a subir, pero hay otros que están hablando de lo que se conocen como eco bubbles o burbujas de eco. ¿Qué son estas burbujas de eco? En este vídeo vamos a ver en qué situación nos encontramos, si es una burbuja de eco, qué son las burbujas de eco y qué posibilidades hay a largo plazo. ¿Es un buen momento empezar ahora a invertir en las criptomonedas teniendo en cuenta la situación o esto no va a durar? Como siempre, si os gusta el vídeo, por favor pegale un pedazo de me gusta, que ya sabéis que ayuda muchísimo. Si os queréis suscribir es totalmente gratis y si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios. ¡Vamos a empezar! Vale, pues como digo, Bitcoin ha tenido por primera vez una gran subida y es que si vamos a lo que es la gráfica del último mes de Bitcoin podemos ver que estaba totalmente plano y ha tenido una subida impresionante. Pero no solo Bitcoin y el resto de criptomonedas. Si vamos a lo que es el ranking de criptomonedas por capitalización per cápita, podemos ver que Bitcoin ha subido un 22% en una semana, Ethereum un 21%, BNB un 13%, XRP un 13%, Solana un 70%, etcétera, etcétera. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué justo ahora han empezado a subir Bitcoin y ha empezado a subir el resto de criptomonedas? Pues bueno, hay varias razones. La primera razón, aunque no es la más importante, es el tema de la inflación. Han salido los datos de inflación en Estados Unidos y han sido más bajos de lo esperado. Esto significa que la situación económica no es tan mala como se esperaba hasta ahora, lo cual es una buena noticia y por tanto los activos de riesgo, como puede ser Bitcoin o como puede ser la bolsa americana, han subido. Pero no ha sido una situación normal, porque si esto fuese así, si fuese solo en base a esto, Bitcoin habría subido un poco y la bolsa americana habría subido un poco. Pero es que la bolsa americana, que es el SP500, podemos ver que en la última semana pues ha subido prácticamente un 2%, que es poco incluso para la bolsa americana. Sin embargo, como digo, Bitcoin ha subido un 20%. Pues ¿cuál es la razón? Pues la siguiente razón, aunque pequeña, es la cantidad de gente que había apostando a corto contra Bitcoin. ¿Qué significa? Es que había mucha gente básicamente posicionada diciendo, oye, yo creo que Bitcoin va a bajar. Cuando hay mucha gente que está en esto, que se llama a corto, están vendiendo acciones que ellos no tienen o vendiendo Bitcoins que ellos no tienen. ¿Qué ocurre? Si el precio de Bitcoin empieza a subir, que es lo que ocurrió, empezó a subir el precio de Bitcoin, estas personas, como tienen que cerrar su posición porque están perdiendo más dinero del que deberían, se ven obligados a comprar esas acciones que no tenían para poder cerrar la posición. Al tener que comprar, el precio vuelve a subir y otra persona que estaba haciendo lo mismo tiene que comprar y otra persona tiene que comprar, etcétera, etcétera. Y ocurre lo que se llama un short squeeze. Ha habido un claro short squeeze en los últimos días en Bitcoin y esto ha hecho que Bitcoin haya despegado casi un 20%. Pero como digo, esto no son las únicas razones. La principal razón de todas a nivel institucional, porque estos son razones a nivel pequeño, es decir, cosas del día a día, ha sido que han desaparecido, entre comillas, o ya han ocurrido todos los eventos que podía ocurrir. ¿A qué me refiero con esto? Pues como digo que si vemos el gráfico desde el 2021, nada más que ha bajado Bitcoin. O sea, solo hemos tenido bajadas y bajadas y bajadas. Y sin embargo, el SP500 en 2021 ha tenido bajadas y luego subidas, y luego bajadas y luego subidas, y luego bajadas y luego subidas. Entonces, ¿esto por qué ha sido? Pues bueno, Bitcoin ha estado súper lastrado por el peso de su industria. El problema que ha tenido Bitcoin no ha sido solo que las criptomonedas o que Bitcoin hayan perdido interés, que la situación económica sea mala. No, el verdadero problema que ha tenido Bitcoin, aparte de ese, ha sido que su industria ha reventado. Lo vimos cuando reventó Luna, cuando reventó Three Arrows Capital y cuando reventó FTX. Ha habido una gran cantidad de instituciones que estaban haciendo cosas por detrás muy malas, muy negras, scams, etcétera, etcétera, y que han perdido muchísimo dinero. En Luna se perdieron 40 billones, en Three Arrows Capital 20, en FTX otros 15. ¿Qué ocurre? Todo ese dinero que estaba desapareciendo ha impedido que en ningún momento Bitcoin pudiese subir o que las criptomonedas pudiesen subir. Simplemente o se mantenían o bajaban, o se mantenían o bajaban. Y parece que ya cada vez hay menos posibilidades de que haya otro evento de estos. Ya ha pasado prácticamente todo lo que podía pasar y sin embargo Bitcoin ha mostrado una resistencia, es decir, un precio real de unos $15.000 que parece que no pasaba de ahí. A partir de ahora que ya vemos que tenemos esta situación, oye, ¿está Bitcoin en un momento saneado? Es decir, es un buen momento para empezar a invertir en criptomonedas. Parece que esta tendencia se va a mantener, va a seguir subiendo Bitcoin. Pues aquí es donde hay muchos expertos que hablan de las famosas burbujas de eco. ¿Y qué son las burbujas de eco? Pues os voy a poner aquí la definición. Y una burbuja de eco es básicamente, como dice aquí en inglés, una burbuja que ocurre después de otra burbuja en un mercado que es más pequeña y que suele ocurrir, pues eso, en mercados cuando ha habido una burbuja. ¿Qué significa en palabras claras y transparentes? Pues una burbuja eco es básicamente cuando ha habido una burbuja, la burbuja ha colapsado, pero en vez de simplemente irse a cero, pues vuelve a haber otra burbuja, es decir, vuelve a subir un poquito el mercado para luego volver a bajar. En Estados Unidos lo suelen llamar relief rallies también y es algo que ha ocurrido siempre. Podéis ver que en el mercado desde 1930, que tengo aquí puesto en el SP500, en el momento del crash del 29, que ha sido uno de los peores eventos que ha habido nunca en bolsa, el mercado americano pasó de 517 a casi 350, es decir, bajó casi un 50% en unos pocos meses, pero en los siguientes 6 meses pasó de 350 a 400, a casi 500.
perdón, a casi 430. Es decir, después de haber bajado un montón, tuvo una corrección y subió un 50% para luego seguir bajando. Es decir, no es que hubiese un cambio de tendencia y el mercado siguiese subiendo, sino que siguió bajando y de hecho el mercado no llegó al mismo punto en el que estuvo hasta 1956, casi 20 años o 25 años después. ¿Qué significa esto? Pues básicamente las Eco Bubble, como digo, es que el mercado de repente reacciona y empieza a subir, pero no se ha acabado esa tendencia bajista, es decir, el mercado puede seguir bajando. Y podemos ver un ejemplo muy claro en Bitcoin en el año 2018. Como podéis ver, cuando Bitcoin colapsó su propia burbuja que tuvo dos posibles Eco Bubble o lo que sería la definición de Eco Bubble. Vamos a ver el ejemplo claro. Inicialmente, cuando Bitcoin bajó, llegó a estar en $7.000. Sin embargo, desde el 6 de febrero de 2018 hasta el 21 de febrero de 2018, es decir, en un mes, pasó de $7.000 a $11.000. Duplicó su precio prácticamente, bueno, subió casi un 50% en un mes en medio de una bajada increíble y teniendo en cuenta que luego siguió bajando, es decir, eso no afectó para nada a la trayectoria final de la criptomoneda. Ese sería el primer ejemplo de una Eco Bubble. Yo personalmente creo que no estamos en esa situación. Yo diría que la situación en la que estamos nosotros es más parecida a la de 2019, que 2019 empezó en $3.000 y Bitcoin acabó subiendo a $11.000. Es decir, hizo un por 4, que es una auténtica locura. ¿Por qué ocurrió esto en Bitcoin? Pues desde mi punto de vista, como digo, la situación inicial que he comentado, ¿vale? La primera burbuja es lo que tendría que haber ocurrido en Bitcoin. Lo que pasa es que como han reventado todas estas instituciones, Bitcoin y el resto de criptomonedas no han bajado de forma lineal, es decir, bajando, subiendo, bajando y subiendo, sino que han hecho una especie de escalera, es decir, solo bajaban, se mantenían, bajaban, se mantenían y bajaban. En ningún momento subían. Desde mi punto de vista ya hemos llegado a un punto bastante más bajo, donde la mayor parte de instituciones que no están interesadas se han ido de las criptomonedas, se ha perdido el interés y estamos en una situación más parecida como la de 2019. Como digo, en 2019 Bitcoin hizo un 300%, pero no llegó ni de lejos a su máximo histórico. Bitcoin llegó a $11.000 cuando había estado en 20.000 y tardó un año más para poder volver a llegar a esos $20.000, lo cual significa que Bitcoin tiene muchísima volatilidad y muchísimas posibilidades de subir, pero no tiene por qué subir a su máximo histórico. Perfectamente nos podemos pasar todo el 2023 y parte del 2024 hasta que la situación macro general cambie, estando entre 30.000, 40.000, 20.000, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que hasta ahora no hemos tenido volatilidad. Es por ello que desde mi punto de vista no creo que estamos en una Eco Bubble, sino simplemente en una volatilidad de Bitcoin. Y con eso llegamos a la conclusión. Y me diréis, vale, Pedro, entonces como conclusión, ¿es buen momento o no es buen momento para invertir en Bitcoin y en las criptomonedas? Pues si miramos a la imagen general, yo personalmente pienso que estamos en una situación o un área bastante bajo y bastante interesante. Ya digo, esto no es una recomendación de inversión, ni yo, vamos, no tenéis que tomaros nada de lo que diga como una recomendación de inversión, pero comparando los precios que hemos llegado a tener con los precios que tenemos ahora, está claro que son bastante más atractivos y por mucho que haya subido ahora un 20% Bitcoin, eso no cambia nada en la gran imagen, es decir, seguimos estando en $20.000, ¿vale? Si Bitcoin subiese, por ejemplo, a $30.000 o a $40.000, sería casi una subida de un 50, un 60%, ¿vale? Eso es una locura. Si tenemos en cuenta que Bitcoin acaba tan solo en $30.000, que ya digo, seguiría siendo la mitad del máximo histórico que ha tenido, habría hecho un 100% en el año 2023 si acabase así el año. Eso es un tipo de posibilidad que yo creo muy factible para este año, es decir, un mercado que sube y baja, pero que se queda en un precio intermedio. Yo personalmente, vamos, no creo que lleguemos otra vez a all time highs. ¿Es un buen momento para empezar a comprar? Personalmente pienso que puede ser interesante empezar a acumular. Ya sabéis que yo soy de las personas que piensa que es mejor acumular a lo largo del tiempo, hacer lo que se llama dollar cost average. Hice un vídeo por aquí sobre mi estrategia de inversión para 2023, que es el dollar cost average en esteroides, y eso es lo que yo personalmente voy a llevar a cabo. No es que lo recomiende, pero me parece que es lo más efectivo o que se ha visto más efectivo en el largo plazo. Ir comprando un poquito según va pasando el tiempo y acumular en zonas donde sabes que los precios son interesantes, como ahora. Es decir, ha habido una gran caída, pues probablemente estos precios a largo plazo veamos que son interesantes, si es que te parece que las criptomonedas son interesantes. Además, sí es verdad que a nivel personal he visto que empieza a haber más interés en las criptomonedas, por lo cual puede que haya un pequeño bull run de, ya digo, una especie de eco bubble, como llaman aquí, que dure unos meses, que haya una pequeña gran subida, pero no tiene por qué durar. Como digo, la situación macroeconómica es la más importante y puede que sigamos luego bajando. Personalmente, como digo, pienso que nos quedaremos entre 20 y 30.000 y los que realmente se benefician aquí son los mineros, que ya sabéis que, bueno, a nosotros que minamos, pues no nos viene bastante bien que el precio esté estable y que de vez en cuando suba para vender. Pero en cualquiera de los casos, eso no significa que nos vayamos hacia ningún bull run. Así que ya con eso voy a terminar el vídeo. ¿Qué te ha parecido? Si te ha gustado, pégale un buen me gusta. He tratado de hablar más despacio en este vídeo porque, no sé, estoy tratando de bajar un poco el ritmo para que sean mejores los vídeos, sean más interesantes, y por eso os quiero preguntar, si os ha gustado el vídeo, pegarle un pedazo de like, por supuesto, pero dejadme en comentarios cómo creéis que podría hacer para mejorar la calidad de los vídeos. Yo quiero traeros siempre lo mejor. Y ya con todo eso dicho, pues eso, si os ha gustado, pegarle un like, si queréis más vídeos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!